Y ahí estamos grabando. Buenas tardes, este es el auxiliar 6 y el auxiliar 6 está orientado a la tarea 1. Es como entre materia y un poco de ejercicio orientado para que puedan hacer mejor la tarea 1. Entonces, voy a compartir pantalla y voy a mostrar rápido la tarea 1. La, Voy a checar esto. Ya, la pregunta 1 es completamente teórica, es de backpropagation, les da una red con ciertas entradas y salidas, le dan los valores de los pesos y la función de error. Y lo que tienen que calcular es, bueno, tienen que dibujar el grafo, tienen que calcular los distintos gradientes para cada uno de los pesos, y después actualizar los valores de los pesos con la fórmula de descenso de gradiente. Después, en la pregunta 2 es práctica y lo que tienen que hacer es un problema de clasificación binaria. Se tienen datos de clientes y la variable objetivo es si el cliente cae en bancarrota o no cae en bancarrota. Entonces, actualmente uno tiene esta variable, pero para clientes futuros donde no sepa si es que el cliente cayó o no cayó o cae en bancarrota, vamos a poder asumir por su perfil que cae o no cae en bancarrota. Y tenemos datos numéricos y también datos categóricos. Eh, bueno, se veía hace un análisis exploratorio de los datos que ya habíamos visto en algunos auxiliares, propone una red neuronal, feedforward, que ya habíamos visto en los auxiliares, variar los optimizadores. Hay ciertas cosas que no habíamos visto completamente en los auxiliares que me gustaría explicar de la P2. Así que no sé si partir por la P2 o la P1. Creo que voy a partir por la P2. eh, Porque tengo un ejemplo ya en código de cómo empezar un poco esto y sobre todo quiero mostrar lo de One Hot Encoding porque no me había tocado hacerlo en un auxiliar y es necesario hacerlo en la tarea. Entonces quiero asegurarme que como que quede claro cómo hacerlo. Entonces voy a revisar el chat que siempre se me olvida revisarlo, por si acaso, pero nada nuevo, ya. Acá preparé solo un código de ejemplo de cómo podrían abrir los datos que se tienen del problema. Yo ahora estoy prendiendo recién la máquina, la conecto con mi cuenta de Google. Si lo hacen en Colab sería de esta misma forma, si lo hacen local no tienen que hacer eso. Bueno, y cuando ustedes se ocupan una red neuronal tendrían que poner GPU y tendrían que haber partido la máquina con GPU para que fuera más rápido. Igual en CPU corre, pero la idea es GPU para que sea más rápido. Entonces lo que hice en una carpeta, cargué los datos que les dan eh, para la tarea de los clientes. Uno puede hacer shape, por ejemplo. Uno puede visualizarlos con head. Ahí tenemos las columnas. Como podrán ver, hay algunas columnas que son categóricas, y por eso yo quería repasar esto en este auxiliar, porque en todos los ejercicios que he probado, si bien en algunos tenía columnas categóricas, no me haya tocado que fueran categóricas y además que el objeto que no sean numéricas, como por ejemplo nacionalidad o nivel de educación. Entonces quería asegurarme de explicar eso, porque todos estos otros datos que son numéricos ya con lo que se ha visto en los auxiliares se puede procesar bien. Y bueno, la variable objetivo también hay que hacer ciertos cambios porque no es numérico. Entonces, por ejemplo, pueden hacer el describe. Para el describe nos va a mostrar la distribución de los valores, pero solamente de los numéricos. Entonces, como pueden ver, no tenemos el describe de nacionalidad, de nivel de educación, ni de la variable objetivo. Pero, por ejemplo, para variables categóricas, algo que es bien útil es buscar cuáles son los valores únicos, con unique.
Y por ejemplo, para la variable nacionalidad tenemos solamente un valor, lo que es bastante inútil porque no entrega nada de información. Para nivel de educación tenemos 5 valores distintos, lo que sí da información dependiendo del caso, y para variable objetivo tenemos 2 valores. Entonces al final, por eso yo decía que era un problema de clasificación, y es de clasificación binaria porque hay solamente 2 opciones. La cosa es que uno puede elegir a cuál le pone que sea un 1 y a cuál le pone que sea un 2, pero recordar que tenemos que pasar todos estos números, si no, no funciona. De hecho, cuando vean la parte 1 de la tarea, todo se resuelve con números y ahí se entiende mucho mejor que la red. Uno no le puede integrar una variable, un string ni nada, siempre tienen que ser números, que para nosotros significan algo. Bueno, entonces ahí vimos cómo son más o menos los datos, y ya ustedes van a tener que ver más, yo lo estoy haciendo más o menos a la rápida, pensando en que solo quiero mostrar el trabajo de las variables categóricas, que es lo que había faltado mostrar en el otro auxiliar. Entonces, por ejemplo, con info puedo ver qué tipo de variables se tienen y cuántas variables son nulas, por ejemplo. Acá podemos ver que hay algunas variables nulas en estas columnas, y también podemos ver que hay unas columnas que son de números, las que son float. Hay algunas que son de también números, que son números enteros, las que son int. Y también hay unas que son variables categóricas, como nacionalidad, nivel de educación y el valor objetivo, que era si es que la persona había caído o no en bancarrota, si no mal recuerdo. Entonces lo que ustedes pueden hacer es contar la cantidad de nulos, quitar los nulos, y también pueden eliminar algunas columnas. Yo, por ejemplo, eliminé el ID y la nacionalidad, eh, y bueno, ahí reseteo el índice. Y puedo correr de nuevo esta línea de acá para ver que ya no hay valores nulos. Y como reseté el índice, también todos los índices quedan bien, pero bueno, eso se sabe. Em, Esto es más lo que van a tener que hacer ustedes y lo van a tener que argumentar y hacer mejor. Yo solamente quería mostrarlo a la rápida porque lo que más me importa es no le había puesto número a esto. Eh, Chuta. Ahora tenía que estar pegado. Ahí sí. Lo que me importa es la parte de procesamiento, que es lo que voy a mostrar ahora. Eh, Ya, pues, entonces, para las columnas tenemos numérica y categórica, y también tenemos la salida, que, que es categórica, pero la separamos porque para nosotros funciona distinto. Entonces, para variables numéricas podemos hacer un data frame de variables solamente numéricas, que serían estas de acá. Uy. Ponemos Sergio. Em, para las variables categóricas lo mismo, que es solamente una, porque podría también ser la de nacionalidad. Ahí va a depender de ustedes si la quieren ocupar o no. Y tenemos la salida. Esto lo estoy haciendo solamente de forma como eh, más, más dinámica, menos eficiente, porque no es necesario hacer distintos data frames siempre, pero yo lo hice para mostrar cómo trabajaríamos si que tuviéramos varias variables, variables categóricas, por ejemplo. Y lo que hacemos es con los datos numéricos, bueno, lo estaba mostrando acá. Ahí tenemos los datos numéricos. eh, ya voy a eliminar esto, no me acordaba que lo estaba mostrando. Ya están los numéricos, están las variables categóricas. Y para las variables categóricas se hace un one-hot encoding. ¿Qué es lo que pasó?
la variable categórica era de este estilo, nivel edu, así se llamaba la variable, y lo que pasa es que para cada uno de estos valores, por ejemplo, el primero fue este que es, no sé qué significa. Ya, pero el tercero es básico, por ejemplo, o ya no importa qué significará, pero es subinc, y subinc está en esta opción. Bueno, subinc está en la última opción, y ahí como podemos ver en la primera fila tiene un uno y todo el resto tiene ceros. Y en la segunda es med, que debe ser media, y tiene un uno y todo el resto tiene ceros. Entonces, la que es básica, por ejemplo, que es la columna 3 la fila 3 perdón, está en básico y en todo el resto son ceros. Entonces, es una forma en la que la red puede entenderlo numéricamente. Uno también, si es que estas variables tuvieran un cierto orden, también uno podría darle cierto orden. Por ejemplo, acá también podríamos ver de lado 0, 1, 2, 3 y 4 y normalizarlos porque tienen un orden. Esa es la otra forma y también puede haber sido correcto hacerlo de esa forma, ya que la educación tiene un orden. Pero por ejemplo, acá lo hicimos con getDummies, que es la función de pandas, y nos lo muestra de esta forma. Y bueno, la salida es de este estilo, pero nosotros podemos cambiar, por ejemplo, todos los que son S por un uno y todos los que son N por un cero y ahora ya se convirtió en un problema de clasificación binaria. Entonces, va a ser muy parecido a otro que no me acuerdo cuál hemos hecho, pero alguna vez se entrenó uno de clasificación binaria, que básicamente la red tiene una neurona al final, o una salida al final, y esa neurona puede ser cero o uno. Entonces, pues podemos juntar todos los datasets, por ejemplo. Nos quedan las variables que eran numéricas, nos quedan las variables que eran categóricas y ahora son numéricas, fueron transformadas, y nos queda la variable objetivo, que ahora también está número. Entonces, ahora todo nos queda número em, y es muy parecido, por ejemplo, al dataset de los celulares que hayamos recibido en algún momento, en el auxiliar 4 y 5. Entonces, si lo visualizo, todos son números, menos la última que todavía quedó como clase objeto. Entonces, lo que hace acá es toNumeric para asegurarse que de que todas las variables queden de forma numérica. Y de hecho, si yo lo visualizo de nuevo, todos son numéricos. Perfecto. Y después uno puede hacer la matriz de confusión y ver distintas cosas. Por ejemplo, no sé, las deudas tienen, bueno, no sé exactamente qué variable era esta deuda, deuda int, pero tiene bastante relación con la variable objetivo, que es si es que la persona em, había caído en bancarrota, creo. Que tiene mucho sentido también. Deben estar muy correlacionadas. No sigo esto porque la idea no es resolver la tarea, era solamente hablar de esto, del trato de las columnas categóricas. Lo otro que pueden haber hecho era asignarle un número, si es que tenía un orden, y también funciona de la misma forma. Y con el dataset que sale, se puede hacer todo lo que se ha hecho en los otros auxiliares de normalizar los datos, eh, eso, normalizarlo, separarlo en validación y train, y también se puede hacer una EDA mucho mejor de los datos. Tampoco era mi intención. Mi intención, como dijera, cubrir un poco las lagunas que habían quedado. Em, Eso era lo que quería explicar por parte de la pregunta 2. No sé si alguien tiene una duda con eso. Dale, voy a revisar el chat solo por si acaso, pero no hay notificación, así que supongo que nada. Em, ya, espero que haya quedado claro. Todavía no estoy seguro si subir o no subir esto del ejemplo. Supongo que sí, porque igual no.
No muestra nada, no es como que haga la tarea tampoco. O sea, ayuda porque muestra cómo abrir los datos y un poco de las columnas, pero el fondo era hablar de cómo tratar las variables categóricas. Em, bueno, a ver, esa es la pregunta uno. Acá serían deuda del cliente en el banco. Allá, sí era lo que habíamos pensado. Y esta parece que es la variable que más se relaciona, que tiene mucho sentido con la variable objetivos, que si el cliente es un mal pagador o cae en bancarrota. Em, ya, voy a pasar a la pregunta uno y si no aparece en duda, yo simplemente voy a explicar un poco mi forma de ver la pregunta uno y qué es lo que podrían hacer. Entonces voy a... Ah, tengo algo en el chat. Sí, por favor. Dale. Voy a explicar entonces. Eh, voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Ya, entonces nosotros tenemos dos entradas, que es X1 y X2, y tenemos dos salidas, que es Y1 y Y2. Esos son los datos de entrenamiento. Eh, y las variables que predecimos nosotros son estas. Es el I1 predicho y es el I2 predicho. Entonces, y nos dan los pesos de la red y se dice que son una capa oculta con, o sea, una red de feed forward con una capa oculta y una capa de salida. Y creo que, si no me equivoco, la capa oculta tiene dos neuronas y la capa de salida también debería tener dos neuronas porque hay dos salidas. Ya. Se ocupa la función sigmoid, todo bien. Dibujo un grafo, ya. Por si acaso, el profesor, para los que no hayan ido a las clases, explica igual la estructura de las redes neuronales y cómo funcionan. Por lo menos lo vi en estas dos presentaciones y probablemente hay algunas que lo muestre igual. Yo voy a mostrar cómo lo veo yo. A ver. eh, ya, de hecho quedó el dibujo que estaba haciendo antes. Estaba viendo si se veía bien. Ya, primero lo del grafo. Mostrar el grafo no es lo mismo siempre que dibujar la red, porque por ejemplo, si nos pidieran dibujar la red, acá serían, perdonen por el dibujo, no sé si culpar al mouse o a mi pulso. Por ejemplo, si dibujáramos simplemente la red, tendríamos las dos entradas, que sería X1 y X2, y acá tendríamos la neurona de la capa oculta, que creo que le llaman W, o no sé si le llaman W o le llaman W a los pesos. No sé qué nombre le tenía a la capa oculta, entonces solamente voy a poner Z y, y Z, o simplemente no les voy a poner nombre. Ya. Bueno, y las capas ocultas también tienen salida que se cruzan, y después están las últimas salidas, que sería nuestro I1 y nuestro I2. Y los datos de entrenamiento, estos son los datos de la red, y nuestros datos de entrenamiento son I1 e I2. Son como
Este es el vector que debería salir y este es el vector que sale. Perdón por el pulso, creo que es porque no tengo un pad en el mouse. Voy a buscar esta línea de nuevo. Ahora, cuando la gente dibuja estos grafos, probablemente lo dibujen como, no sé, la entrada, solo de X. Esta capa la dibujan así y ponen que están los pesos. Uy, los pesos, por ejemplo, y están los bias, que son los que no se multiplican directamente con alguna de las entradas, y esto le pueden llamar, por ejemplo, Z1, no sé, que es la primera salida. Y después me ponen, no sé, pues Z2, y depende qué nombre le tenga uno a los pesos. Podría llamarse de nuevo W, pero tener un 2, y este W tener un 1. Este podría tener un 1 también. Este podría tener un 2. Y después, por ejemplo, le llaman así. Entonces lo ponen todo, en el grafo normalmente lo ponen todo como en un conjunto. Cada cuerpo sería como una parte de la red, como esta sería una capa, esta sería la otra capa, esta sería la entrada y esta sería la salida. Y de hecho, si uno quiere hacerlo un poco más completo, también uno puede poner la salida que realmente debería haber sido, y esta es la función loss. Eh, entonces de la función loss, en este caso, de hecho, si no me equivoco, era esto. No sé si era el predicho menos este al cuadrado. Entonces, en la función forward es como calculamos y predicho en base a X, y en el backpropagation es como eh, modificamos los pesos en función del loss calculado después del forward. Entonces, en el loss se calcula la derivada del loss, se multiplica la derivada del loss en función de cualquiera de estos pesos. De hecho, puedo hablar al tiro cómo es la corrección de los valores de los pesos. Si tenemos un peso, no sé, em, si tenemos un peso IJ, por ejemplo, lo que hacemos es que el nuevo valor del peso IJ, porque por ejemplo, este es el inicial. Mentira, mentira. Este es el 1. El nuevo valor del peso, 0, es el valor inicial, J, menos el learning rate por la derivada de los en la derivada del peso. Y J en instante 0, o sea, no instante, pero en el primer valor del peso, y este es el segundo valor del peso. Entonces, esta como n rara es el learning rate, y esta derivada es la derivada del peso, o sea, del loss en función del peso actual. La cosa es que esta derivada no se calcula directo, sino que esta derivada de acá realmente se saca como por regla de la cadena. Se va a calcular se va a calcular la derivada de L en función de
y, por ejemplo, IPRED, de hecho, después se va a calcular la derivada de IPRED en función de Z, de Z2, después la derivada de Z2 en función de qué podría ser, ahí podría ser de W, por ejemplo, de un W en específico. Em, y así uno llega a cada uno de los valores. Entonces me podrán preguntar cómo se calcula cada uno de estos valores y por eso es importante primero hacer el forward, porque en el forward van a tener las fórmulas. Em, em, pero son hartas derivadas. De hecho, la derivada del primer componente va a depender de cuál de estas es, porque esto puede ser I1 o I2, estos dos son K, pero la derivada de cada una de las componentes va a ser solamente la resta, porque el 2 pasa para otro lado y debería ser solamente la resta de las variables. Y después las otras derivadas dependen de la función que se esté ocupando. Por ejemplo, si es que están ocupando la función de activación sigmoid, la derivada es conocida. La derivada de sigmoid es sigmoid por uno menos sigmoid, creo. Ahí tendrían que buscarla en internet, pero es conocida. Bueno, voy a borrar todo esto, porque acá expliqué el grafo, pero a ver, creo que hay una forma de eliminar todo. Ya, buenísimo. Em, por ejemplo, veámoslo con solamente una capa. Si tenemos solamente una capa, tengo un X1 que entra a esta capa em, eh, y se multiplica por un... O sea, en el grafo sería igual, pero supongamos que hay una neurona y una entrada. Voy a eliminar esto. Ya, se hizo solamente una neurona y después sale un valor. Lo que pasa acá realmente es, hay dos formas de verlo. Eh, la, la primera forma de verlo es que a la salida le puse Z, que la salida es W, por ejemplo, por X, em, más el bias, que a veces se le pone como W0 o un B, y eso sería, y a veces puede tener también una función de activación. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular la derivada de Z en, en W sería X, o la derivada de Z en W0 sería solo 1. Pero si es que el Z después se hubiera multiplicado por otra cosa, hay que ir multiplicando todas las derivadas hasta llegar desde lo más afuera de la red, desde la salida hasta lo más adentro. Entonces, si es que el Z se hubiera multiplicado por otra cosa, se van multiplicando también, se van juntando hasta llegar. Eh, a ver, en un caso eh, donde tenemos más neuronas, por ejemplo, tenemos un X1 y un X2 de entrada, o sea, sí, ya, un X1 y un X2, eh, y que entran, no sé, a dos neuronas, voy a eliminar, o podemos verlo con tres neuronas.
con 3 neuronas, hay 3 salidas. Entonces, normalmente cuando es de esta forma, es más fácil de verlo de forma matricial. Entonces, lo que hacen es que la salida, que tiene 3 dimensiones, es igual a una matriz de pesos, que sería un W1, W12, W13, y esto 2 veces, W21, W22, 23, es esto traspuesto por el vector X, que es X1 por X2, y esto más los vallas, que serían 3 vallas, que sería, eran doble, perdón. Los vallas serían W10, W20, W30, y si lo viéramos como cuál es la forma que debería tener esta salida, realmente sería algo así como Z1, Z2 y Z3. Este sería como la salida de esta capa. Y eso sí, si es que quieren sacar las derivadas o sacar las fórmulas, la mejor forma de hacerlo no es verlo matricial, o sea, bueno, depende de la persona, pero a mí lo que más me gusta es verlo como con sumatoria, por ejemplo. Si calculamos el Z2, que es el que está al medio, el Z2 no es nada más, nada menos que esta típica sumatoria que muestran con, con k igual a 1 hasta 2, porque hay solo 2 entradas, ¿sí? Y el 2 sería W, K2 por XK más W2,0. Entonces tenéis que tener una coma. Bueno, igual que esto. Entonces, si que calculan las derivadas, es mucho más fácil calcularla acá, porque de hecho la derivada de cada una de estas la derivada, por ejemplo, de K de WK2, que el K puede ser 1 o 2, es solamente el X1 o 2. Entonces podrían calcular la derivada mucho mejor. Se complicaría un poco si es que se ocupa una función de activación, pero en este caso, por ejemplo, ustedes están ocupando la función de activación sigmoid y la derivada es conocida, entonces sigue siendo la regla de la cadena, sería la derivada de la función sigmoid con la entrada que estén ocupando por la derivada de esta salida en alguno de los pesos. Y sigmoid, como habíamos hablado, estoy casi seguro, igual pueden buscar en internet, pero la derivada de sigmoid, a ver, lo voy a dejar acá hecho. La derivada de sigmoid, a ver. Si no me equivoco, era sigmoid por 1 menos sigmoid. Bueno, y lo otro es que para hacer esta parte de la tarea pueden hacerla computacionalmente. Sobre todo que
hay registros computacionales que muestran cómo calcular los pesos. La cosa es que ustedes tienen que hacerlo y entenderlo para modificarlo, para quedarse con los valores de los pesos, sobre todo que después tienen que corregirlos. Pero creo que esa es la derivada, tendría que buscarla. No sé si la tengo por algún lado. No, pero ahí la buscarán. Em, bueno, aquí le dice para 3 neuronas, pero ustedes tienen que hacerlo para 2. Y si es que el Z1 después, eh, si el Z2 después uno lo ponía con una sigmoid, entonces uno tiene que calcular la sigmoid derivada en el Z2 por el Z2 derivado en algo, que sería alguno de los pesos. Em, ¿hay alguna pregunta o algo que le gustaría que explicara o que leyéramos de la tarea? Entiendo que no. A ver, voy a revisar el chat. Mm, este enunciado. Bueno, no sé qué más podría hacer si es que no hay dudas. Y, quizás podría haber alguna duda de, no sé, algo que le gustaría explicar o algo que no entiendan. Si no, no importa, lo dejamos hasta acá. Pero ahora, por si acaso, como me imaginé que iban a haber más dudas por lo que viene en el foro de la tarea. Pero bueno, igual en el foro pueden seguir preguntando cualquier duda y cualquier cosa que quieran saber. El profesor, yo no he obtenido respuesta del profesor si va a correr o no la tarea, pero probablemente el profesor es flexible, así que supongo que si tienen complicaciones lo va a hacer. Bueno, voy a parar de grabar, entonces.